¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por supuesto Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo. Ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles, pero si llegan, serán por su culpa. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. Mal no cae, cae fatal. Primera sesión de control del año y primer golpe para Sánchez. Tanto Feijóo como Abascal le han destrozado. Pero si tuviese que destacar algo sin duda, sería la intervención de Abascal. Sin tapujos, ha dejado claro al felón que es un pringado por ponerse chulo con Trump y que por culpa de él, España pagará las consecuencias. Y es que, como le ha espetado, Meloni cae bien a la administración americana y logrará exonerar a su país de los aranceles. Pero Sánchez cae mal y encima de caer mal se pone chulo y se cree el líder de la resistencia contra Donald Trump. Así que estamos apañados. Si quieres que todos sepan lo triste que es Sánchez, suscríbete, dale like y comparte para que este vídeo llegue a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, viendo cómo funciona su gobierno y las noticias de los últimos meses, le pregunto en su mismo tono. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? Y por ser usted un títere del separatismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Le agradezco siempre su tono constructivo, ¿no?, en sus preguntas. Usted lo hace sobre si el gobierno funciona, y yo le digo que el gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española. El 30% de los nuevos empleos que se crearon en la eurozona se crearon en España. Y eso en un país que representa el 10% del Producto Interior Bruto y el 13 o el 14% de la población. Esa es la magnitud del éxito económico que vive ahora mismo el país. Por tanto, señoría, a su pregunta de si el gobierno funciona, ahí están los datos. El gobierno funciona y a pesar de ustedes, España avanza. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Como es natural y como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Usted tiene un fiscal general del Estado cazado, borrando pruebas de sus presuntos delitos según el informe de la UCO, ese que usted respeta cuando le interesa. Y usted tiene varios altos cargos pendientes de declaración al Tribunal Supremo. Mientras, son incapaces de arreglar los problemas de los españoles. Ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Bueno, de un hombre en concreto y de una mujer en concreto. Señor Sánchez puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás. En vez de un comité de crisis para repartir el dinero de todos entre unos pocos, ¿por qué no atienda a la mayoría de los españoles? ¿Sabe cuál es?
¿Sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen en la calle los españoles? No, no lo sabe, porque usted no puede bajar a la calle. España, señoría, lo que dicen los españoles es que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo. ¿Sabe lo que dicen los españoles? Que si tuviese dignidad ya lo hubiera dejado. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. Con ustedes siempre en contra. Y además hemos logrado cosas importantes con la subida del salario mínimo interprofesional. La primera, hemos reducido en un país con muchísima desigualdad la desigualdad. En segundo lugar, hemos reducido la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras porque el 60% de las beneficiarias del salario mínimo interprofesional son mujeres trabajadoras. Y fundamentalmente hemos hecho una cosa que creo que es muy relevante y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales que ustedes durante la crisis financiera implementaron diciendo aquello de que no se subía el salario mínimo interprofesional para poder crear empleo. Pues mire, hemos subido el 61% el salario mínimo interprofesional y tenemos 22 millones de ocupados en nuestro país. Esa es la realidad. En todo caso, bienvenido al escudo social, señor Feijóo, bienvenido al escudo social. De repente obró el milagro. Ya no hay palacetes, ya no hay ocupas, tampoco hay escrúpulos. Cuando su voto era irrelevante o era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no. Y ahora que su voto es absolutamente... Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta, por favor, ruego silencio. Se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante, por supuesto Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo, porque usted con los impuestos de los españoles está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Y por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Mire, señor Sánchez, usted no defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal y lo hace para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y para sobrevivir a su corrupción. El problema es que su estrategia de defensa personal la pagan los españoles. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda, ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump.
Y en esto de los insultos a Trump parece que le siguen otros. Y en esto de las protestas por los aranceles, que está muy bien, pero son ustedes, señor Sánchez y señor Feijóo, los que en Bruselas han acordado el gran arancel, que es el Pacto Verde. El Pacto Verde es el gran arancel contra la industria, contra el campo y contra el transporte en España. Y de eso son responsables ustedes. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted. Muchas gracias, señora Abascal. Por favor, ruego silencio, señor presidente. Ruego silencio, por favor, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Abascal, fíjese, y voy a hablar en serio, porque hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. Desde que yo soy presidente del Gobierno, las órdenes de protección temporal que hemos dado a los venezolanos han sido de 125.000. Si lo comparamos cuando gobernaba el Partido Popular, que también se rasga y se da golpes de pecho sobre la dictadura de Maduro y estas cosas que ustedes dicen, solamente se dieron 26 órdenes de protección temporal. 125.000, 26. Pero no voy a eso. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y, por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. ¿Usted, señora Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Porque yo creo, señora Abascal, que usted no lo va a hacer. Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso, como ha demostrado. Usted me pregunta por la política internacional del Gobierno de España. Bueno, ¿cómo nos ven desde fuera? Pues yo creo que nos ven como un país europeísta. Nosotros tenemos a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a Nadia Calviño, tenemos como vicepresidenta primera de la Comisión a Teresa Rivera. Creo que hemos influido en debates importantes en Europa, como es el Pacto de Migración y Asilo, como es la primera regulación sobre la inteligencia artificial, como son los fondos Next Generation, que están permitiendo crecer a España a un 3% en el año 2024. ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven también como un país respetuoso con el derecho internacional? Es que la situación en Gaza, señoría, no se resuelve con un negocio inmobiliario. Se resuelve defendiendo y reivindicando que Palestina es para los palestinos, Israel es para los israelíes y tenemos que reconocer los dos estados como una solución para garantizar la paz y la estabilidad en la región. En fin, si quiere usted hablar sobre Putin, pregúntele a su amigo Víctor Orbán. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo afronta la ola reaccionaria? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián. ¿Cómo afrontamos esta ola reaccionaria? Que yo creo que en España tiene la traducción de esta coalición negacionista entre ultraliberales o neoliberales, el Partido Popular y ultraderecha, el partido de Vox. Pues yo creo que la mejor manera de responder a esta ola reaccionaria es aplicando y aprobando políticas progresistas. Muchas gracias, señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Está bien, señor presidente, pero pareciera que está de moda, para resumirlo mucho, ser facha o ser anti-woke. Porque todos y todas somos wokes ahora. Y no es tan fácil. Yo el otro día en redes busqué y encontré un listado
Decir todas es woke, la emergencia climática es woke, la igualdad entre hombres y mujeres es woke, los derechos de las mujeres son woke, ser gay, trans y lesbiana es woke, ser hombre blanco y heterosexual no, Europa es woke, la ONU es woke, los sindicatos son woke, pagar impuestos es woke, un hospital es woke, la Quirón no. Criticar a Franco es woke, ser franquista no. Vacunarse es woke, una bici es woke, una plaza con sombra es woke, Disney es woke, Frozen es woke. Y no saludar como un nazi, o como un romano, perdón, es woke. En definitiva, no ser un puñetero facha es woke, parece. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor presidente? Yo le propongo 3 cosas. La primera es tener un plan y no actuar como una ambulancia a emergencias, como a veces actúan ustedes. Así que, por ejemplo, le propongo, porque desde aquí se vierte todo el odio que estamos viendo. Aquí gente como Trump, como Milei, como Meloni, como Abascal, son terriblemente poderosos. Así que le propongo promover desde Europa una red social alternativa de participación pública. Por ejemplo, se ríen, es bueno. 2, decirles a la cara a los fascistas que no son valientes, porque no es de valientes machacar a robagallinas y plegarse frente al poderoso o frente al jefe de una multinacional. Y 3, decirle también a los fascistas que no son patriotas, porque no es de patriotas querer gobernar odiando a la mitad de tu país. Y sobre todo, señores, lo que deberían hacer es ser un poco más valientes. Muchas gracias. Por favor, ruego silencio. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rufián, por la pregunta. Y efectivamente, como le he dicho antes, creo que la mejor manera de frenar a este avance que estamos viendo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, de la ultraderecha, es haciendo políticas progresistas. Y si uno se va a los resultados, y luego voy a hablar de las políticas que nos llevan a esos resultados, hoy España está creciendo, como he dicho antes, representa el 50% del crecimiento de la zona euro. Representa el 30% de los nuevos empleos creados en la zona euro. Y eso representando el 14% de la población y el 10% del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiero decir con esto, señoría? Que estamos demostrando con hechos que políticas que defienden la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es bueno también para la economía. Que las políticas de diversidad y, por tanto, de respeto y tolerancia al colectivo LGTBI es bueno también para la economía. Y que subir el salario mínimo interprofesional o hacer una reforma laboral que ha bajado a mínimos la temporalidad, la precariedad en nuestro país es bueno también para la economía. Ayer conocíamos un dato, yo creo que suficientemente elocuente, no solamente desde el punto de vista del empleo, es un aumento de un 9% el número de creación de empresas en el año 2024, es decir, la tasa más alta de los últimos 17 años. Y durante estos últimos 16 años no hemos tenido la tasa de desempleo más baja que tenemos ahora mismo. ¿Qué quiero decirle con esto, señoría? Que, por supuesto, la izquierda gobierna mucho mejor la economía que estos señores del Partido Popular y mucho más con la ultraderecha. Es así, los resultados están ahí. Crecemos, señoría, y reducimos las emisiones de CO2. Creamos empleo y dignificamos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Aprobamos una ley de paridad precisamente para que el 50% de la población que es mujer tenga también el 50% del poder político y el 50% del poder empresarial. Y yo creo que ese es el camino, señoría, seguir haciendo políticas progresistas. Y en el sentido de que usted indica de las redes sociales, por supuesto, en Europa vamos a defender, 1, el fin del anonimato en las redes sociales, 2, transparencia del algoritmo y 3, asunción de responsabilidades por parte de estos tecnooligarcas que defienden... Señor. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente